Muy bien amigos, estamos de regreso. Efectivamente, como lo habíamos anunciado con Raxo el día de hoy, pues tenemos un tema muy particular y fundamental, consideramos, para la vida institucional de las municipalidades. Estamos hablando además de la contraprestación que deben tener de parte de estas instituciones frente a la obligación que tienen los ciudadanos en materia de tributación municipal. Celebramos desde luego este tema porque todo el mundo sabe que aquí en radio amamos el derecho tributario, porque es un tema muy importante, fundamental para la ciudadanía y efectivamente la tributación municipal es el tema que nos convoca en esta sesión y por supuesto para ello pues hemos convocado a una especialista en esta materia que siempre nos acompaña en el desarrollo de estos temas y es una de las mejores calificadas aquí en nuestra ciudad. Estamos hablando de la doctora Fresia Rojas Zunini, investigadora, conferencista, docente, que nos acompaña el día de hoy en cabina. ¿Cómo está, doctora? Como siempre, buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Radio Estación Upao por la invitación. Siempre contenta de poder formar parte de estas entrevistas y poder difundir un poquito la importancia del tema tributario en nuestra ciudad, en nuestro país también, ¿no? Magnífico, magnífico, doctora. Siempre bienvenida. El tema principal, de pronto un poco para contextualizar, me gustaría, muchos se preguntan esto, ¿no? Los ciudadanos en general, si ya tenemos obligaciones de pagar los tributos nacionales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la utilidad y cuál es el fundamento de este tipo de tributos municipales, ¿no es cierto? Que también evidentemente salen del bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la razón de ser? Claro, evidentemente nosotros pagamos los impuestos más frecuentes como es el IGB, por las compras, el impuesto a la renta por alguna manifestación de riqueza, ¿no es cierto? Pero resulta que a nivel municipal el gobierno central ha creado algunos tributos que tienen que ver con la capacidad económica de las personas. Y uno de estos tributos, por ejemplo, que se paga a nivel municipal es el impuesto predial, ¿no? Que paga toda persona que tiene un inmueble, o el alcabala que paga una persona que compra un inmueble, o el vehicular que paga la persona que adquiere un vehículo nuevo. Entonces, este tipo de tributos están vinculados a la capacidad económica de la persona. Claro, se entiende capacidad económica, pero hoy por hoy yo lo entiendo también como una necesidad, porque tener una casa, tener un carro, si bien es cierto, se entiende como que tengo un capital para poder comprar ello, pero también es una necesidad hoy por hoy para el ciudadano, ¿no? Y el fundamento creo que técnica y jurídicamente se puede colegir o deducir de lo que usted ha mencionado, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la ciudadanía cada vez, no solamente en Trujillo, hay una mayor desconfianza, ¿no es cierto?, a este tipo de tributaciones. Es cierto, siempre quizás SUNAT y el SAT como administraciones tributarias no son muy bien percibidas por la ciudadanía, pero siempre yo recalco que tanto SUNAT como el SAT o como las municipalidades que cobran tributos solamente recaudan. Ellos entregan el dinero al gobierno central, entonces he ahí la importancia de nosotros como ciudadanos elegir bien las propuestas electorales, porque eso incide en el campo tributario de manera importante, ¿no? Y además agregaríamos que hay una característica que son no solamente inevitables, sino necesarias, ¿no es cierto?, para que se cumplan una serie de condicionamientos, digamos, o infraestructura, lo que tiene que ver con seguridad y todo, para el bienestar de la población, ¿no? Sí, precisamente ahí entramos a hablar de los arbitrios, ¿no? De los arbitrios en donde la ciudadanía muchas veces indica, ¿no? ¿Y qué pasa con la seguridad ciudadana y los parques y jardines, ¿no? Que también son obligatorios para el contribuyente, ¿no? ¿Cuáles son las principales tributaciones a los que está afecto un ciudadano aquí en Trujillo, doctor? Genial. Aquella persona, como lo venía mencionando, que tiene un inmueble y que es propietario de un inmueble, tiene que pagar cada año el impuesto predial. Correcto. Digamos que el SAT y las municipalidades tienen cuotas fraccionadas, pero lo cierto es que cada año yo tengo que pagar el impuesto mientras sea propietario, ¿no es cierto? Perfecto. Otra de las obligaciones que también se genera es el alcabala. Para toda aquella persona que tiene un inmueble, pero eso sí, ese inmueble tiene que superar las 10 unidades impositivas tributarias. Si supera esas 10 unidades, pues la persona va a pagar el impuesto de alcabala por comprar un inmueble.
Y en el caso pues del impuesto al patrimonio vehicular, si yo compro o adquiero un vehículo nuevo, los 3 primeros años tengo que pagar el impuesto al patrimonio vehicular. Y vinculado a eso vienen los servicios municipales de los que se encarga pues el SEGAT, Seguridad Ciudadana, que se llaman arbitrios, ¿no? Entonces, algunas personas siempre se cuestionan, y yo cuando era gerente del SAT me decían, doctora, ¿pero por qué tengo que pagar arbitrios, no? Se entiende que con ese dinero la municipalidad presta esos servicios, ¿no? Que deberían ser óptimos, pero también están vinculados con el nivel de pago de los ciudadanos, ¿no? Deberían, efectivamente, hay un deber ser siempre allí, ¿no? Pero que no necesariamente siempre se corresponde, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son, para el caso del impuesto predial, los criterios técnicos que se asumen, digamos, para generar esta obligación? Qué excelente pregunta, porque siempre esa duda queda en el ciudadano. Claro, ¿Por qué claro. pago? Yo pago por las características de mi inmueble. Es decir, mi inmueble tiene una valoración como tal, en cuanto a terreno, la ubicación del terreno, claro. en cuanto a la misma construcción, en cuanto a los acabados que tiene mi inmueble. Claro está que en algunas municipalidades, pues, cuando tú declaras, porque tú informas las características de tu predio, van a fiscalizarte. Claro. Entonces lo ideal es que tú declares lo que has construido o lo que tienes, porque si tú no lo haces, luego la municipalidad sí va a inspeccionarte y constata que de repente tu casa ya tiene 3 pisos, ¿no? Entonces es ahí que vienen las multas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, entonces esas características son las que determinan el valor del predio, pero lo importante aquí es que es el contribuyente quien primero comunica a la administración tributaria. Pero hoy por hoy, por ejemplo, ya el SAT y las municipalidades se agencian mucho de las licencias, de tal manera que persona que solicita su licencia, automáticamente le informan al SAT que esa persona está construyendo o ya tiene una construcción en trámite. Entonces, como que se adelanta entonces. Claro, entonces el SAT va a fiscalizar o la municipalidad va a fiscalizar y comienza todo el tema ya de sanciones, porque tú debiste informar, ¿no? A eso vamos. ¿En qué tipo de infracciones puede incurrir una persona que, digamos, de buena o mala fe, no ha declarado lo que corresponde con su titularidad? Precisamente es por no declarar dentro de los plazos establecidos, pero también acá hay algo muy importante, que ya el tribunal, que es el órgano superior en materia tributaria, que es el Tribunal Fiscal, lo ha determinado. Es muy importante que cuando las municipalidades constaten algo, tengan también los medios probatorios para saber cuánto tú has construido. Porque de pronto yo voy a un inmueble y veo que el inmueble ya tiene 5 pisos, yo creo como administración que lo has construido hace 5 años, pero yo tengo como administración que tener el material probatorio para demostrar que tu construcción fue hace 5 años, porque evidentemente el contribuyente no puede declarar con fecha precedente, ¿no? Entonces, eso es muy importante para todos los contribuyentes también, ¿no? El saber que las inspecciones son del momento, Claro, ¿no? claro. Verifican una realidad a un momento determinado, ¿no? ¿Y hay suficiente personal, doctora, acá en Trujillo como para ejercer esa función? Digamos, ¿O cómo en todo caso se hace esa...? digamos que todas las administraciones tienen un área que se llama de fiscalización, ¿no? Fiscalización. Pero evidentemente el distrito de Trujillo pues ha crecido de manera inmensa. Por ejemplo, yo recuerdo que durante pandemia se trató de hacer una inspección a áreas como San Isidro, que antes pues no tenían construcción, pero hoy por hoy tienen construcciones importantes. Yo recuerdo en esa fecha que todo lo que era San Isidro pues no estaba declarado, estaba como terreno, Claro. pero ya eran casas, ¿no? Entonces, digamos que para eso es muy importante la capacidad económica que también tenga la municipalidad, ¿no? Para poder tener recursos para fiscalizar, ¿no? Porque no es solamente de repente que mandes un equipo a fiscalizar, sino que tienes que tener, aparte del equipo, las herramientas para poder programar todo lo que es el proceso operativo de un levantamiento de información. Eso, pero digamos el criterio para ese tipo de programaciones se realiza cada cierto tiempo, ¿bajo qué? Sí, factores? Lo bueno es que las administraciones tributarias municipales, siempre que alcanzan estándares de recaudación a nivel nacional, reciben algunos incentivos. Y las municipalidades con ello, tengo entendido que hoy por hoy el SAT de Trujillo pues tiene capacidad económica para practicar fiscalizaciones masivas, por decirlo así, ¿no? Primero como una inductiva, ¿no? Que es una inductiva. Tomo conocimiento por el Google Maps que tú has construido y te invito a que regularices y no te multo si es que regularizas dentro de los plazos, ¿no? O sea que, digamos, hay un acercamiento conciliatorio de pronto en un primer momento. Sí, ahí no es de frente a una imposición porque ya tú cometiste esta infracción. Inicialmente veo que se envían esquelas de las construcciones para que tú te acerques a regularizar voluntariamente. Lo mismo en el tema de los vehículos. Te dicen, has comprado un vehículo, tengo esta data, inscríbelo. ¿Qué gano con eso? Pagar el tributo sí, pero ya no la multa.
Claro. porque lo hago de manera voluntaria. Ujú. Sí. ¿Y hasta cuánto tiempo se puede extender este cumplimiento? Generalmente las municipalidades ofrecen estos beneficios en 2 meses que coinciden con quizás en los meses donde las personas podemos o podríamos tener más ingresos, que son julio y diciembre, Ah, ya. que Correcto. viene vinculado también con el tema de las gratificaciones que se puedan recibir, Ujú. ¿no? Como para que tú con ese dinero Ya. puedas regularizar tu tema tributario, ¿no? Bien. Y digamos, ¿hasta qué tiempo uno puede extender esa ausencia del pago? Digamos. Eh, Porque a veces hay cosas que se van acumulando de años, ¿no es cierto? Sí, lo que sucede es que las deudas a nivel tributario tienen una característica muy particular, que son coactivas. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que si no pago, de pronto ya me doy cuenta que mi cuenta está embargada. Ah, ok. Entonces, tanto SUNAT como el SAT como las municipalidades pueden hacer las cobranzas coactivas. Ya. Pero también es cierto que hay algunos beneficios como de fraccionamiento. Ok. Y también cuando uno tiene una deuda muy antigua, lo que puede hacer es solicitar una prescripción. También, háblenos un poquito También. de eso, por favor. ¿Cuántos años tiene que pasar por lo menos? La prescripción, digamos, que es un derecho que tiene el contribuyente, Ujú. que para que ocurra una municipalidad o SUNAT no te ha debido cobrar durante un tiempo prolongado. Bien. Entonces, siempre que a mí me preguntan, doctor, ¿y si siempre el SUNAT o el SAT me cobran? Lamentablemente no va a operar la prescripción porque Una opera cosa es que no le cobren. cuando no me cobran. Claro. Entonces, cuando hay inactividad por parte del Estado, Ujú. que tienen que transcurrir entre 4 y 6 años más o menos, considerando las fechas de la declaración de la obligación, podemos como contribuyentes solicitar la prescripción, Ya. pero solicitarla y esperar que se pronuncie la administración si nos corresponde pues la prescripción, ¿no? Interesante. Sí, sí, O sea, eso sí. tiene que ver de por medio también una consulta con un abogado especialista. Sí, pero es importante que el contribuyente, como siempre declara un domicilio para sus notificaciones, pueda tener conocimiento si le llegan notificaciones o no le llegan notificaciones como tal, ¿no? Ujú, magnífico. Nos acaban de enviar una pregunta ahí muy interesante que de repente me gustaría que de pronto usted nos diga, doctora, ya Claro. que estuvo al frente de la institución recaudadora, ¿qué año fue? Yo estuve en pandemia 2020-2021. Correcto. ¿Puede decirnos qué distrito, qué población o qué zona en Trujillo, alrededores, son los que más cumplen o los que, digamos, tienen una mayor ausencia de pago, digamos, por decirlo de alguna manera? Generalmente quienes siempre cumplen es el centro histórico. Ah, ok. El centro ok, histórico ok. de Trujillo como tal, ¿no? El centro histérico. El centro histérico que Ya. he escuchado que muy Ok, bien han ok. indicado, porque precisamente también son a quienes más fácilmente se fiscaliza o se sanciona también, ¿no? Bien. Pero lo cierto es que he visto campañas que se hacían desde ya hace algún tiempo del SAT en tu barrio, ¿no? El SAT está acudiendo y eso me da mucho gusto. Hay unas porque campañas. también lo Bien. hicimos en pandemia, acudir al distrito de Trujillo y seleccionar algunos parques, los más cercanos, Ya. de cada urbanización, y el SAT va con todas sus herramientas y ahí nada más te pones al día del pago. ¡Qué miedo! Le llamábamos el SAT en tu barrio, hoy por hoy creo que tiene otra denominación, pero eso es fantástico porque Ya. a veces no vas por no hacer colas o por el tema del tráfico, pero si ya el SAT se acerca a ti, creo que es mucho más fácil. Interesante. Bueno, no se hacían, por ejemplo, los días de Halloween, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de días se hacía eso? ¿Qué fechas? Generalmente lo que lo que se está haciendo es que deben tener una programación operativa Una programación, de algunas urbanizaciones, ¿Y ¿no? cuál es el distrito que más le cuesta pagar, doctora? El que está en el último, digamos, ¿eh? A ver, no recuerdo exactamente cuál distrito estaba al último, pero siempre hay distritos que se niegan generalmente a pagar porque de pronto no sienten que la municipalidad les brinde el servicio, ¿no? Que es el mayor cuestionamiento que se hace, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pagar Claro. si de repente no tengo la seguridad ciudadana que necesito o si de repente mis áreas verdes Mis no áreas verdes están, no son verdes. no son ¿Eh? verdes? Entonces, es ahí que la municipalidad enfrenta pues una gran negativa a veces en la recepción por parte del contribuyente. ¿Y en las campañas que pueda desarrollar cada institución, doctora, hay autonomía? Quiero decir, una puede ser un poco más creativa que otra, una puede utilizar el marketing de pronto, ser un poquito más cordial con sus por ciudadanos. supuesto, Sí, ¿no? cada distrito, como tiene su municipalidad,
tiene formas diversas de llegar al contribuyente. Por ejemplo, algo positivo que tiene la Municipalidad de Esperanza es que apenas tú te inscribes, van y te inspeccionan al otro día. Entonces no cabe la posibilidad de que tú niegues una construcción si es que hay una inspección de por medio, ¿no? Claro. Entonces, igual cuando vas a vender un inmueble, lo primero que van es a ver el inmueble que estás vendiendo para ver si has cumplido con declarar. Son estrategias, pero creo que siempre el SAD de Trujillo ha estado dirigido por personas que se entiende que tienen que ser técnicas en la materia y lo está haciendo así dirigida, sí. Magnífico. Sí, sí. Ojalá que se mantenga en todo caso, pero en un universo ideal, claro, el ciudadano cuando ve que efectivamente hay una retribución y todos los impuestos, finalmente los impuestos pasan a ser, ¿no es cierto?, una contraprestación ciudadana. Exacto. Bien, exacto. Que sería lo ideal. Lo ideal. Y como dijo una vez, ya que estamos de cara a las próximas elecciones también, de pronto por ahí habría que implementar alguna que otra reforma. Una que otra reforma. Vamos rápidamente a una pausa, nos dicen los productores. Estamos conversando con la doctora Fresia Rojas Zunini, que nos está acompañando una vez más en el desarrollo de este tema, y todavía algunos tópicos para seguir comentando en la próxima secuencia. Regresamos. Hemos creado un nuevo espacio para ti. Aquí la comunicación se convierte en experiencia. UPAO Multimedios es el espacio donde la teoría se transforma en práctica. Y donde la voz de nuestros estudiantes llega cada vez más lejos. Radio, televisión y producción digital. Un centro de aplicación hecho para innovar, para formar y para inspirar. Somos conocimiento, somos talento, somos UPAO Multimedios. Muy bien, amigos, estamos nuevamente regresando aquí con la doctora Fresia Rojas, que nos está acompañando en el desarrollo de este tema. Y nos dice Raxo desde producción que tenemos una consulta del público. Vamos a trasladarle entonces los micrófonos a la doctora Nicole, que nos está acompañando en este momento para que haga directamente la pregunta. Adelante, Nicole. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Creo que no tenemos retorno. Ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Ya, perfecto. Nos han mandado una pregunta a nuestro WhatsApp. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden mandar todas sus consultas para que aquí nuestros invitados la puedan responder. Nos comentan, tengo un terreno en una zona rural de Monsefú.
fui a pagar un impuesto predial y me di con la sorpresa que me cobraron arbitrios. Y no hay parques, jardines, alumbrado público ni casas. Solo hay terrenos, no hay serenazgo. Es un condominio abierto ubicado en zona rural. ¿Qué le podemos responder a esta persona? Magnífico, gracias. Sí, doctora. muchas gracias. Sí, fíjese, la controversia que tiene esta señorita es bastante frecuente a nivel de las Ok. municipalidades. Ujú. Lo que sucede es que cuando uno tiene un predio, tiene que tener una calificación o como predio rústico o como predio urbano. El predio urbano es aquel que por sus condiciones tiene una habilitación urbana, tiene servicios de agua, de desagüe y por ende el valor del arancel es mayor que un predio rústico. Claro. Entonces, esas calificaciones tiene que hacerlas primero el contribuyente y luego corroborarlas la municipalidad. Pero ese pase de rústico a urbano, como lo han calificado probablemente el predio, no es automático, que es algo que las municipalidades sí tienen que tener bastante presente. No es que yo pueda ir a inspeccionar y automáticamente cambiar la calificación del predio. Eso obedece a una fiscalización que le tengo que hacer al predio. Tiene que ser un procedimiento. Un procedimiento donde el contribuyente tiene que presentar sus medios probatorios que determinen para él que su predio sigue siendo rústico y para la municipalidad a su vez que el predio es urbano. Pero eso pasa por todo un procedimiento donde el contribuyente tiene derecho a defensa, donde va a presentar escritos, donde va a presentar tasaciones, medios probatorios, ¿no? Pero sí he visto que no es la única municipalidad, que varias municipalidades a nivel del Perú vienen haciendo esos cambios automáticos y lo más grave es que como es una municipalidad que representa al Estado, notifican orden de pago y terminan embargándole al contribuyente. Y ese es un grave error que se está cometiendo, pero para eso el contribuyente tiene que plantear sus quejas ante el Tribunal Fiscal y también porque una denuncia también a nivel administrativo o también por abuso de autoridad en el caso de que se haya pues afectado ya el patrimonio de la persona o el patrimonio de la empresa, porque son por la misma potestad que tiene la municipalidad, son cambios demasiado automáticos que hace la municipalidad, ¿no? Pero en suma, si se trata de arbitrios, los arbitrios tienen mucho que ver con la calidad de la prestación del servicio. Y si el servicio no existe o es inexistente, por ende no debiera haber cobro de arbitrios. Ah, qué interesante. Porque Eso- yo te pago por el servicio, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Ujú. Estamos advirtiendo entonces que hay una manifiesta controversia, ¿ok? Ujú. Que como usted muy bien menciona, no es una cosa de pronto muy escasa, lamentablemente, en las municipalidades. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué tipo de controversias efectivamente y qué mecanismos tiene especialmente el contribuyente frente de pronto a una mala tipificación, a un excesivo cobro, ¿no es cierto?, a un atropello de sus derechos, etcétera, etcétera? Porque está bien, al frente tiene la atribución de la municipalidad como institución, pero también el ciudadano tiene que defenderse, evidentemente, frente a algún tipo de atropello, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco cuáles son las más principales, digamos, controversias alrededor. Excelente. Como usted bien me indica, y en virtud de la pregunta que han formulado, una de las más frecuentes es la calificación de los predios. Hay predios que para el contribuyente son rústicos porque no tienen servicios de agua, de desagüe, pero para la municipalidad ya les da la tipificación de urbano. Y la diferencia en el arancel es bastante elevado porque de repente pasamos de un arancel que el metro cuadrado pueden ser 50 soles a un arancel que el metro cuadrado son 500 soles. Entonces eso influye en la determinación del pago del tributo, ¿no? Para eso que es muy importante que el contribuyente pueda asesorarse con un arquitecto, con un ingeniero, revisar los planos para ver qué zonificación o qué calificación tiene su predio y en virtud de eso poder pagar, ¿no? Eso es lo más frecuente y me he dado cuenta que no solamente ocurre en Monsefú, ocurre mucho en Piura, ocurre también en Casagrande. Ahora también ocurre lo contrario, que a veces el contribuyente declara que su predio es rústico, pero en realidad su predio tiene toda la calificación de urbano, ¿no? Y lo hace precisamente para poder pagar menos servicios, ¿no? Pero es por ambas partes, tanto por la administración como por parte del contribuyente. Pero en el caso del contribuyente, ¿qué puede hacer? Presentar un reclamo, presentar posteriormente una apelación, puede presentar también una queja ante el Tribunal Fiscal. Pero lo más importante es que pueda conocer para que ejerza su derecho, porque a veces deja pasar las notificaciones Claro. y luego ya termina pues
desembargado en sus cuentas bancarias, ¿no? Bueno, al final es un impuesto, pero existen unas normas alrededor que pueden generar este tipo de defensas, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede durar ese tipo de reclamo? Los reclamos por norma en las municipalidades debieran durar 9 meses. Digo debieran porque a veces las municipalidades no resuelven en ese plazo. Pero cuando no se resuelve en ese plazo, lo que podemos utilizar es una figura que se llama el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir? Que no voy a entender que la municipalidad me está dando la razón, sino todo lo contrario. Y acudo a una segunda instancia que digamos es autónoma, que es el Tribunal Fiscal. Entonces no tenemos por qué esperar tampoco muchos años si es que la municipalidad no nos responde. No podemos acudir al Tribunal Fiscal. Interesante, mire. Sí. Antes de rapidito, tenemos una nueva consulta, me dicen, pero rapidito, doctora, me enviaban también esta pregunta. ¿Es o contamos con un defensor de contribuyente municipal? ¿O deberíamos? ¿Sí contamos? Sí. ¿Cuál es su dirección, por favor, para ir a verlo exactamente y que todo el mundo le escriba ahí? Bueno, trabaja dentro de la misma municipalidad, dentro del mismo SAT. Existe la figura del defensor del contribuyente. Entiendo hasta donde yo trabajaba, tiene una área específica. Pero es dependiente de la municipalidad. Forma parte de la misma municipalidad, ¿no? Es un trabajador de la misma municipalidad, sí. Bueno, lo peor sería que sea de APP. Vamos a una pregunta. A ver, estamos con la doctora Nicole. Adelante, Nicole. Muy bien, ¿me escuchan? Muy bien, tenemos otra pregunta. Teniendo en cuenta que el impuesto vehicular se paga para el arreglo de calles, si el registro del vehículo se hizo en una zona distinta de la residencia, ¿dónde se debe pagar el impuesto vehicular? Muy bien, Nicole. Es una pregunta de laboratorio. Excelente, muy bien, sí. Y es una pregunta muy recurrente también porque a veces terminamos pagando en una municipalidad y nos termina cobrando otra. Claro. Lo cierto es que aquí todo depende del domicilio fiscal que tenga un contribuyente. Okay. ¿Qué quiere decir? En el caso de las empresas, digamos que es mucho más sencillo porque una empresa, como está constituida formalmente, está constituida también ante SUNAT, tiene un domicilio fiscal. Entonces yo puedo creer que mis actividades son en La Libertad, pero si mi domicilio fiscal está en Lima, evidentemente yo tributo donde tengo mi domicilio fiscal como contribuyente. Entonces depende mucho el domicilio fiscal de la persona natural o de la persona jurídica para saber dónde paga el impuesto al patrimonio vehicular. Está definido por mi domicilio fiscal, ¿no? Principalmente. No debería entonces haber mayor controversia que el domicilio fiscal está más fijado, allá del lugar donde compre mi vehículo, por ejemplo, lo puedo comprar en Lima, pero si mi domicilio fiscal está acá, yo declaro dónde está mi domicilio fiscal. Claro, Lima va a querer atribuirse competencia por el domicilio fiscal, pero hay que revisar a la fecha de la compra dónde estaba mi domicilio fiscal. Magnífico. Vamos con el tributo de Alcabala, el impuesto de Alcabala. El Alcabala, a ver qué importancia excelente. tiene, doctora, y también en qué medida, qué porcentaje refleja, digamos, de los ingresos de la municipalidad. El Alcabala tiene digamos que es tanto como el predial, uno de los impuestos que mayor recaudación le generan a las municipalidades. Vaya. Pero mucho importa que yo pueda declararlo. Y ese tributo generalmente se declara porque evidentemente la persona que compra un inmueble quiere que su nombre figure en el registro de las administraciones, ¿no? Entonces, para eso, el notario, acá cumplen una labor trascendental los notarios, porque el notario es designado por la Ley de Tributación Municipal como el encargado de verificar que se pague el alcabala. Entonces, cuando tú vas a hacer una transacción a una notaría, el notario va a solicitarte el voucher de que has pagado el impuesto de alcabala, ¿no? Que has pagado por la compra de un inmueble, ¿no? Pero solamente pagas el exceso de las 10 UITs. Del 10 UITs. Y sobre ese importe, el 3%. ¿no? El 3%. Pero llega a ser importante a mayor valor tiene un inmueble. Por ejemplo, un inmueble que supera el 1.000.000 de soles. Hoy por hoy una casa, por ejemplo, puedes estar pagando de alcabala 35.000 o 40.000 soles. Y para eso no hay fraccionamiento. O sea, ese pago es automático, por ejemplo. Y si compras un departamento también, tu alcabala puede salirte entre 8.000 y 7.000 soles dependiendo el valor del inmueble, ¿no? Entonces,
Tenemos un minuto. ¿Cuál es la importancia y qué criterios, doctora? Porque muchos también se acostumbran un poco a pedir o esperar una amnistía, ¿no es cierto? No lo pagues, una amnistía. Además, del partido político de mi amigo y todo. Pero bueno, ¿cuán conveniente es esto, doctora? ¿Y en qué medida técnicamente se refleja eso de pronto en una administración? Excelente. El tema de las amnistías siempre son como unos olvidos a los pagos del tributo. La municipalidad se olvida de que le debes una parte del tributo. O sea, se hace loco. Exactamente. Pero vamos a la parte que se olvida. A veces me dicen, no, de repente ya no voy a pagar impuesto. El impuesto siempre lo vas a pagar. Correcto. Predial, alcabala, siempre vas a pagar. Donde puedes obtener un descuento es en sanciones y en arbitrios. Y arbitrios. Pero nunca en impuestos, porque los impuestos, como no los crea la municipalidad, no puede establecer descuento de impuestos. Pero sí de arbitrios, pero sí de, en este caso, por ejemplo, parques y jardines, seguridad ciudadana, ¿no es cierto? O alguna sanción te la puede eliminar. Bien. Exactamente, ahí van a enfocar. Y obviamente si tu deuda es más antigua y quiere la municipalidad que pagues, mayor va a ser el descuento del 90, del 80, del 50%. Pero en materia de arbitrios y en materia de sanciones. En materia de sanciones. Ah, vaya, qué interesante. Bueno, de pronto es un aliciente como para que el ciudadano se le recuerde, ¿no es cierto?, que hay también una conciencia de parte de la administración, no solamente en la cobranza, sino en la efectividad de ese tipo de montos. Muy bien, estamos ya en la parte final, doctora. Ha sido un gusto, de verdad, nuevamente reencontrarnos con usted aquí en cabina de Radio Estación Upao. Siempre usted bienvenida. Y por supuesto, repetimos, nosotros amamos el derecho tributario. Que sean más temas de este tipo, porque es de mucha utilidad para la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde la pueden encontrar de pronto? ¿Algún evento que pueda venir en los próximos días o en las próximas semanas, por favor? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Aprendamos Tributación. Bien. También que está vinculado con el tema docente que tengo acá en UPAO, en la Facultad de Derecho. Y bueno, mi agradecimiento siempre por estas invitaciones, porque creo que el tema tributario pues vincula obligaciones, pero también exige al Estado mejores servicios. Eso, magnífico. Gracias nuevamente por su visita, doctora. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por estar con nosotros, como siempre, a los productores Gary, Raxo, Daniel y a nuestra compañera, por supuesto, a Nicole. Y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.